Hola queridos empresarios del programa Entorno Bogotá, el programa de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Impulsa Colombia. Somos el Grupo WL y bienvenidos a esta nueva Masterclass de innovación en el sector de tu empresa. Bueno, queridos empresarios, la herramienta que vamos a ver a continuación en esta Masterclass se conoce como el mapa de empatía. Esta es una herramienta que nos permite responder a 6 preguntas. Estas preguntas nos ayudan a conocer qué siente nuestro cliente, sobre todo nos ayudan a entenderlo mucho mejor. La primera pregunta es ¿qué piensa y qué siente? Aquí podemos responder a preguntas relacionadas con lo que rodea a la persona y con su forma de vivir. Unas preguntas que tenemos son cómo la persona se siente en relación con el mundo. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus sueños? La segunda gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué ve? Para esto tenemos que responder algunas preguntas relacionadas con los estímulos visuales que la persona recibe o intenta responder, como ¿cómo es el mundo en que la persona vive? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Qué es lo más común en su mundo cotidiano? La tercera gran pregunta que debemos hacernos sobre el cliente es ¿qué habla y qué hace? Esto es básicamente relacionado con el consumo del producto o del servicio. ¿Desde cuándo toma el cliente esa decisión? Para entender esto, tenemos que entender lo que la persona habla y hace y prestar atención a su comportamiento. Para esto podemos plantearnos preguntas sobre qué acostumbra hablar, al mismo tiempo cómo actúa y cuáles son sus hobbies. La cuarta gran pregunta es ¿qué escucha? Esto es básicamente lo que la persona oye, no solamente en sentido sonoro de música o conversaciones, sino también en las influencias de diversas fuentes, como medios de comunicación. Las preguntas que nos podemos plantear acá son ¿cuáles personas e ideas la influencian? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿Cuáles son sus marcas favoritas? ¿Cuáles productos de comunicación consume? Aquí, básicamente, estamos entendiendo a la persona. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus dolores? Esto corresponde a las dudas y obstáculos que el público debe superar para consumir el producto. Aquí podemos plantearnos algunas preguntas como, ¿de qué tiene miedo? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué obstáculos debe traspasar para conseguir lo que desea? Y por último, ¿cuáles son sus necesidades? Tiene relación con todo lo que puede colocar en práctica para sorprender al público objetivo, mostrándole diferentes posibilidades. Aquí podemos responder a preguntas como ¿qué es el éxito para la persona? ¿A dónde éste quiere llegar? ¿Qué acabaría con sus problemas? Responder a estas preguntas nos permite, como ya bien les mencionaba al inicio, empatizar con el cliente, entenderlo, compenetrarnos con sus problemas. Y aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de Juliana, que está buscando cómo fortalecer su perfil para conseguir un mejor trabajo. Para esto, ella responde, o respondemos sobre ella, ¿qué piensa y qué siente? Ella dice, necesito estudiar para mejorar mi hoja de vida. Creo que buenas instituciones de enseñanza abren puertas. ¿Qué ve? Ve el modelo de una madre exitosa. Ve el modelo de sus amigos emprendedores. ¿Qué habla y qué hace? Frecuenta buenos restaurantes, da valor y confort al lujo, usa ropa que demuestra seriedad y poder. ¿Qué escucha? Ve programas como MasterChef y canales como Discovery Home and Health, además de Netflix. Compra marcas para mujeres exitosas como Sara. Necesita pensar menos en trabajo y relajarse un poco. ¿Cuáles son sus dolores? Se siente desactualizada en relación al mercado de trabajo. Es difícil conciliar trabajo y familia. ¿Cuáles son sus necesidades? Necesito de conocimientos sobre gestión, metodologías ágiles y marketing digital.
Debo mejorar mi desempeño para llegar a la directoría de la empresa. Aquí básicamente nos podemos plantear la forma en la que Juliana piensa y de acuerdo a su comportamiento, esto nos permite establecer un arquetipo de cliente, donde lo que debemos hacer es establecer esa ficha de arquetipo de cliente. Para esto existen este tipo de plantillas donde podemos extraer información o colocar información que nos permita hacer esa caracterización. Tenemos esta ficha que es la ficha persona, donde podemos colocar la foto de Juliana, una frase que la caracterice, podemos ver su perfil, edad, ocupación, estatus, dónde vive ella. También podemos conocer algunas características como si es una persona organizada, práctica, proactiva, le gusta mucho trabajar o trabaja muy duro en las cosas que emprende. Podemos tener una bio, es básicamente una descripción de esa persona. La personalidad, si es introvertida, extrovertida, si es sensitiva o intuitiva, si le gusta pensar o sentir, las marcas que a ella le gusta comprar, podríamos intuir algunas de ellas que a ella le gusta consumir. Podríamos ahí colocar temas de metas, cuáles son sus metas. Ahorita hablábamos al inicio de que a ella le gustaría encontrar un mejor trabajo, por ello necesita fortalecer su perfil. ¿Qué la frustra? No conseguir una educación de calidad que sea accesible para ella, o la puede llegar a frustrar el no poder compartir con su familia al mismo tiempo que estudiar. Por eso ahí es donde viene esa parte importante de hacer el mapa de empatía para entender este tipo de cosas. ¿Qué la motiva? Aquí el ejemplo nos muestra el precio, el confort, la conveniencia, la velocidad en la respuesta de los productos y servicios que ella desea adquirir, ¿cierto? Tecnologías que utiliza ella a nivel de internet, a nivel de software, es muy buena trabajando con software o no es tan buena. Al mismo tiempo que manejando redes sociales, y aquí cada ficha nos permite entender todas esas características que tiene nuestro cliente para poderle llegar de una forma mucho más asertiva y de una forma mucho más adecuada. ¿Y por qué les cuento esto? Les cuento esto porque siempre en la innovación se debe partir del proceso de entender al cliente, del proceso de encontrar una necesidad y una problemática para ser resuelta. El Design Thinking nos lleva por todo ese proceso. El Design Thinking es una metodología ágil para innovar. Y el Design Thinking nos lleva por todo ese proceso en donde empezamos a construir una idea de negocio hasta cuando encontramos una solución después de haber encontrado el problema, saliendo a validar, midiendo, un poco lo que hablábamos también en la Masterclass de Fundamentos de Innovación sobre el Lean Startup. Bien, tenemos un gran autor que se llama Clayton Christensen, que publicó un gran libro que se llama El Dilema del Innovador. En este libro, él habla sobre los jobs to be done. ¿Qué son los jobs to be done? Son los trabajos que hay que hacer. Es lo que traduce el jobs to be done. Siempre para encontrar una problemática o una necesidad, tenemos que entender los jobs to be done del cliente. No basta solamente con el mapa de empatía. Por eso es tan importante entender la causalidad por la cual los clientes buscan algo. ¿De acuerdo? Entonces, Clay Christensen mencionaba en su libro unos ejemplos. Y él mencionaba el ejemplo de McDonald's, quienes necesitaban incrementar las ventas de sus batidos. Para esto, McDonald's contrató un grupo de consultores y le solicitó buscar estrategias para incrementar las ventas del batido. Al principio lo que ellos hicieron fue salir y empezar a validar las necesidades de los clientes. Por ello, empezaron a hacer modificaciones al batido y lo que hicieron fue básicamente mejorar el empaque. Pero
básicamente, al mejorar el empaque, lo que hicieron fue volverlo más grande, ¿cierto? Cambiarle la tapa y simplemente hacerle un upgrade al empaque. Pero esto McDonald's no logró incrementar las ventas del producto. Entonces ahí empezaron a preguntarse, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si ya cambiamos, se supone que ya estamos validando las necesidades del cliente, ¿por qué no estamos incrementando las ventas? Entonces ahí fue un ejercicio de jobs to be done y empezaron a entender cuál es la causa por la cual el cliente consumía el batido. Cuando empezaron a hacerse esta pregunta y le empezaron a preguntar también a los clientes, empezaron a entender que habían dos momentos en los cuales los clientes consumían los batidos. El primer momento era durante el día, en la jornada de la mañana de camino al trabajo. Los clientes lo que hacían era comprar el batido para entretenerse en el tráfico. Estamos hablando del tráfico de Estados Unidos. Entonces ellos consumían el batido y era básicamente como un proceso de distracción para evitar quedarse dormidos en el volante o aburrirse al volante, y sobre todo para consumir algo antes de llegar a la empresa y tener de alguna forma no tener que comer mucho hasta a la hora del almuerzo. Pero encontraron que los clientes empezaron a quejarse no solamente por el empaque, ¿cierto?, sino también por lo que llevaba el batido, con lo que hacían el batido. Para esto, ellos empezaron a seguir indagando y encontraron que en el segundo momento en el cual los clientes compraban el batido era básicamente porque en la tarde los papás recogían a los hijos y los llevaban a McDonald's para que consumieran el batido y de esta forma tenerlos un poco a los niños quietos para poderles preguntar cómo les fue. A diferencia cuando los llevan a un parque o cuando los llevan a otro lugar donde los niños no están de alguna forma quietos para que ellos puedan indagar cómo les fue con su trabajo, con sus tareas, con la profesora o el profesor. Pero encontraron que los niños querían tener otra experiencia adicional y era tener como fruta o tener no solamente el batido, sino de pronto bolas de chocolate y otros sabores mezclados con el batido. Es por ello que ellos empezaron a revisar y cambiaron sus batidos y los evolucionaron, incluyéndoles crema, saborizantes, fruta, bolas de chocolate, y esto ocasionó un efecto muy positivo en las ventas. Empezaron a encontrar que esto era muy importante para los conductores porque podían distraer su boca y mantener la atención en la carretera mientras que consumían el alimento. Así que los jobs to be done nos llevan por ese proceso de revisar desde el trabajo lo que nuestros clientes necesitan. Para el caso de McDonald's, el planteamiento tradicional que ellos implementaron era mejorar el producto, pero cuando revisaron el jobs to be done, ellos lo que pensaron o lo que encontraron era que había una causalidad y por esto empezaron a entender que el batido era para acompañar el tráfico de la mañana. Otro gran ejemplo que tenemos es el Nescafé, las máquinas de Nescafé. No sé si ustedes las han visto, esas maquinitas que tienen como unas cápsulas que uno las inserta en la máquina y ella genera el café. El planteamiento tradicional, si alguien quisiera entender por qué generar estas máquinas, sería el hacer un mejor café. Pero visto esto, desde el Jobs to be Done, básicamente es para ser un mejor anfitrión. ¿Y por qué ser un mejor anfitrión? Porque cuando una visita llega a nuestra casa o una visita llega a nuestro trabajo, nosotros podemos ser muy buenos anfitriones al sacar la cajita con los sabores del café, mostrarle y generar una conversación con nuestro invitado y de alguna forma amenizar el momento mientras que sirvo el café. Entonces, des en cuenta que el planteamiento tradicional siempre nos lleva a pensar en que solamente tenemos que mejorar las cosas, más no entender el contexto para lo cual necesitamos o para lo cual el cliente nos compra. Otro gran ejemplo es Spotify.
Cuando Spotify arrancó, cuando arrancamos con todo el tema de la música hace muchos años, pues uno manejaba el acetato. En el acetato pues uno no tenía unos discos de un artista, ¿cierto? Pero uno no podía grabarle nada del acetato. Después salió el cassette en cinta. Algunos recordarán que para uno poder grabar la canción que uno le gustaría escuchar, tenía que estar escuchando la emisora y esperar cierta hora para que saliera la canción, y muchas veces salía con anuncios. Entonces le tocaba a uno grabar la canción con la grabadora y esperar a que terminara para otra vez hacer el clic. Después el CD mejoró mucho esa experiencia. El CD básicamente pues traía las canciones de nuestros artistas, pues uno ya compraba el CD con todo. Después apareció el MP3, donde uno podía descargar de internet las listas de canciones, pero Spotify mejoró mucho esta experiencia. Y el planteamiento tradicional que uno haría de Spotify sería tener más música. Resulta que, visto desde el punto de vista del job to be done, el planteamiento sería música que me gusta en el orden correcto, y es básicamente que uno pueda descargar esos listados de canciones, o solamente una canción, sin tener que estar esperando la grabadora y la emisora para que la proyecte. Podría yo descargar una canción. Es más, puedo yo ya grabar mi propia lista y compartirla con mis amigos, o puedo escuchar las listas de mis amigos, y esto básicamente genera la experiencia de tener música más organizada y más volumen de música. Así que siempre tenemos que observar desde el punto de vista del contexto y para lo cual se necesita o para lo cual requiere el cliente realizar algo. ¿De acuerdo? Bien. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante el mapa de empatía y el Jobs to be done? De estas dos formas nosotros podemos entender la necesidad del cliente. Podemos tener unas ideas de cómo podemos resolver esas necesidades, de qué productos y servicios podemos crear. Pero recuerden ustedes que es una idea. Hasta el momento tenemos una idea. Para convertir esa idea en un modelo de negocio, necesitamos tener una propuesta de valor. Aquí quiero recomendarles este gran libro que se llama Diseñando la propuesta de valor, del autor Alexander Osterwalder. Este es el inicio de construcción de un modelo de innovación y un modelo de negocios. Este autor nos muestra o nos da a conocer el canvas de la propuesta de valor. Este canvas está dividido en 9 secciones. Vamos a ver cada una de ellas. La primera sección tiene que ver con los trabajos del cliente. Aquí básicamente podemos entender cada uno de los pasos que el cliente tiene que hacer para resolver su problema sin que nuestro producto o servicio exista. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos el ejemplo de si una persona está en su casa, desea tomar café, pero no hay café. ¿Qué debe hacer esta persona? Primer paso, salir de su casa. Segundo paso, caminar hasta el supermercado. Tercer paso, seleccionar el café. Cuarto paso, pagar el café. Quinto paso, caminar hacia su casa. Sexto paso, alistar la olla, el agua y el azúcar o todos los elementos para preparar el café. Séptimo paso, preparar el café. Octavo paso, servir el café. Noveno paso, tomarse el café. ¿De acuerdo? Tenemos 9 pasos o 9 trabajos que tiene que desarrollar nuestro cliente. Por eso es importante, cuando ustedes vayan a desarrollar un producto o un servicio, tener en cuenta todos estos pasos. Y en este libro lo que nos enseña el autor es seleccionar de esos pasos cuáles son los más importantes y cuáles son aquellos que les vamos a dar prioridad para resolver. ¿De acuerdo? La segunda sección tiene que ver con las frustraciones del cliente. Es todo aquello que hace que nuestro cliente sienta que no está generando valor
o de alguna forma sienta que en esos pasos del Jobs to be done, o esos 9 pasos que vimos ahorita del café, sienta que no le está generando ninguna, que lo frustra. ¿Listo? En este sentido, ¿cuáles podrían ser los pasos de tomar el café que lo estarían frustrando? Podría ser el tener que desplazarse al supermercado, ¿cierto? El tener que volver otra vez a su casa. Allí, ¿qué estaría pasando? Estaría perdiendo tiempo, ¿verdad? Entonces, esto puede llegar a frustrar a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, aquí también tenemos que seleccionar de todas esas frustraciones cuáles son las que son más extremas y cuáles son las que menos influencia tienen, ¿de acuerdo? Vamos con el tercer cuadrante, que son las alegrías del cliente. En este cuadrante, básicamente tenemos que seleccionar cuáles son aquellos beneficios que nuestro cliente puede apreciar de tomarse su café. En este caso, el cliente puede sentir estar trabajando en su casa y al ir por el café puede salir, desestresarse, relajarse un poco, despejar su mente, mientras que va, compra todos los elementos para el café y regresa a su casa. Este puede ser un beneficio o puede suceder otras cosas que el cliente sienta que puedan ser un beneficio, ¿de acuerdo? Esta sección con las dos anteriores corresponden a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el lado izquierdo del canvas de la propuesta de valor. Arrancamos por los aliviadores de frustraciones. Los aliviadores de frustraciones tienen que ver con esas frustraciones que estábamos detallando de nuestro cliente. Es como la medicina, ¿listo? ¿Qué podría aliviar esta solución que estaríamos planteando para el cliente que desea tomar el café? En este caso podríamos responder a preguntas como si generamos ahorros en tiempo, en dinero, pueda que el cliente no haya tenido que caminar, sino coger transporte, sacar su carro o coger bus para comprar el café. Entonces ahí podríamos estar generando un ahorro también económico. Podríamos responder a preguntas como qué hace que nuestros clientes se sientan mejor, si podemos generar soluciones o arreglar soluciones que estén teniendo bajo rendimiento, poner fin a dificultades y retos con los que se encuentran los clientes, eliminar riesgos. Por ejemplo, salir a la calle a comprar el café pues genera un riesgo, ¿de acuerdo? O muchas veces coger bus también puede llegar a generar algún tipo de riesgo. Entonces aquí también podríamos solucionar ese tipo de frustraciones. En la siguiente sección vemos los creadores de alegrías. Estos tienen que ver con los beneficios que detalla o que siente el cliente. En este caso, si el cliente siente que se relaja al ir a comprar el café, aquí podríamos plantearnos preguntas si ese beneficio podría ofrecerse un mejor rendimiento en el sentido de buscar alternativas de transporte para que el cliente pueda ir a comprar el café, o buscar alternativas para que la experiencia de ir a comprar el café sea positiva, no que el cliente sienta que esté perdiendo tiempo. Podríamos producir esos costos más bajos, podríamos ayudar a que la adopción de la solución que la persona está usando pueda ser más fácil, es decir, podríamos poner un creador de alegría que sería que el cliente simplemente pida y le llegue a domicilio su café. Este tipo de alegrías también las vamos a clasificar entre las más esenciales y las que son más agradables. Por último tenemos la sección de productos y servicios, y aquí sí vamos a detallar cuáles son esos productos que nosotros le vamos a ofrecer al cliente para solucionar su problema. Aquí podemos presentar productos físicos que son tangibles, como los bienes o los productos manufacturados. Podemos presentar también servicios que sean intangibles, como productos
como los derechos de autor o servicios como el servicio postventa. Podemos tener también productos y servicios digitales, productos como las descargas musicales o servicios como las recomendaciones online, los financieros como fondos de inversión, seguros o servicios como la financiación de una compra. Una vez tenemos construida nuestra propuesta de valor, que vamos a salir a validar con nuestros clientes y a prototipar, también tenemos que tener en cuenta otros componentes que hacen que nuestro modelo de negocio sea más exitoso. Clay Christensen, en su libro El dilema del innovador, nos habla sobre 3 habilitadores de la innovación disruptiva. Estos que son básicamente la posibilidad de crear un mercado donde no existía ninguno. Es encontrar la manera de convertir a los no consumidores en consumidores. Yo les voy a explicar muy brevemente en qué consisten esos 3 habilitadores. El primero es la tecnología. Con la tecnología, básicamente hacemos que nuestro producto sea más simple y más asequible para los clientes. Para esto tenemos que hacer uso de la investigación, el desarrollo y la innovación. Básicamente es empezar a investigar qué tecnologías pueden apalancarnos para que nosotros podamos llegarle al cliente de una forma mucho más sencilla y, como ya bien lo mencionábamos, asequible. Si las tecnologías no existen, pues tendremos que desarrollarlas. Aquí es importante hacer ese análisis de tendencias, lo que les contaba en nuestra masterclass anterior. Conocer si la realidad aumentada puede funcionar, si la inteligencia artificial, todo el tema de impresión 3D, todo lo que pueda hacer que a nivel de tecnología mejore la experiencia. Con esta implementación de las tecnologías es muy importante la analítica de datos. Hoy en día se habla de que el que tiene la data tiene el poder. De hecho, se dice que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Para esto, analizando los datos, podemos encontrar variables que nos permitan mejorar la experiencia, sobre todo que nos permitan anticiparnos a lo que el cliente quiere. Existe el ejemplo de cuando ustedes van a comprar en Amazon. Cuando ustedes van a comprar en Amazon, quieren comprar un libro, inmediatamente ustedes en la parte de abajo ustedes compran su libro, agregan el libro al carrito de compras y él inmediatamente le está ofreciendo unos productos que pueden estar relacionados con ese libro y ustedes ni sabían que podrían llegar a necesitar algo de lo que Amazon les está presentando. De hecho, la analítica de datos ha hecho que Amazon cada vez sea más rápido en entregar sus productos y servicios al cliente que los compra, inclusive en otros países. Anteriormente, uno tenía que comprar, llegaba aproximadamente un mes después el libro, hoy en día está llegando aproximadamente en 5 días. Así que es importante siempre la analítica de datos. Hablábamos también en la clase, en el masterclass pasado, sobre la publicidad. Cuando yo quiero hacer un viaje, uno ya entra a redes sociales y empieza a aparecer información de hoteles, de aerolíneas relacionadas con el viaje que uno quiere hacer. Entonces, es importante la analítica de datos para entender al cliente y esto nos ayuda a entregar una propuesta de valor mucho más acertada. El segundo habilitador es el modelo comercial, es unir la tecnología con el modelo comercial. En este habilitador tenemos como principal objetivo llevar la tecnología de una manera rentable al mercado. Aquí tenemos que siempre generar alianzas y redes que nos permitan llevar la tecnología. Los miembros de la red se proporcionan bienes y servicios entre sí. Un ejemplo clásico sobre el modelo comercial con tecnología es la plataforma Uber, que combina la oferta y la demanda del transporte. La oferta desde los conductores que tienen vehículos y que necesitan generar ingresos, y la demanda
de las personas que necesitan transportarse a sus casas o a sus trabajos. Básicamente, ellos lo que hacen es crear una red de conductores que prestan sus vehículos. Ahí entonces estamos hablando de alianzas y redes. Y los conductores proporcionan el servicio a los consumidores, que son las personas que buscan el transporte a sus casas, a sus trabajos. Entonces, Uber lo está haciendo de una forma excepcional y para eso pues tenemos ejemplos como Rappi con domicilios, tenemos Merkeo con los mercados a nuestras casas, tenemos diferentes plataformas que hacen la combinación de la tecnología con el modelo comercial de una forma muy efectiva. Para esto, formas de monetizar a través de membresías, a través de comisiones, a través de modelos donde básicamente el que presta el servicio reciba un recurso del que necesita el servicio y yo como intermediario pueda obtener una ganancia. Básicamente esto es optimizar el modelo comercial teniendo en cuenta la tecnología. Y existen muchos otros ejemplos que ustedes podrán también analizarlos de acuerdo al contexto en la industria en la que ustedes se encuentran. Por eso es importante siempre entender cómo llevar esa tecnología al cliente final. Y aquí es donde entra el tercer habilitador, que es el modelo de operación. En este modelo es básicamente lo que busca es configurar la cadena de valor para entregar el producto o servicio en el momento preciso. Para esto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener un equipo de trabajo de alto rendimiento, ¿cierto? Estandarizar procesos. Esto de estandarizar procesos tiene que ver con la reducción de costos, tiene que ver con predecir los precios, aquí tiene que ver mucho la analítica de datos que veíamos con la tecnología. La producción bajo demanda, y es no producir si los clientes no me han solicitado, ¿sí? Primeros en ingresar, primeros en salir. Eso se le conoce como la filosofía First In, First Out, FIFO, en temas de producción, donde producimos bajo demanda, ¿de acuerdo? Atención rápida. La atención rápida tiene que ver con que nuestros clientes no se queden mucho tiempo esperando a que nosotros le entreguemos el producto. Les contaba sobre el caso de Amazon, que cada vez es más rápido entregando los productos. O muchas veces en las filas de espera, cuando tenemos un local o un negocio, en un restaurante, no hacer esperar a los clientes. Les contaba el ejemplo de Muy, que lo que hace es facilitar ese proceso de espera. Entonces, siempre es importante una atención rápida y oportuna. Minimizar la cantidad de personal. Esto ayuda mucho a mejorar los costos. Esto ayuda mucho a mejorar el proceso de servicio al cliente. Hace que nosotros seamos más efectivos al momento de entregar valor y al momento de responderle al cliente con su necesidad. Y por último, tener un buen control de calidad, lo que nos evite reprocesos al momento de darle valor al cliente. ¿De acuerdo? Si ustedes aplican estos tres habilitadores, pueden mejorar mucho las posibilidades de generar una empresa o un emprendimiento de alto crecimiento y poder llegar más rápido al mercado. Entonces les voy a contar sobre el caso de la Ruta de Emprendimiento Bogotá. La Ruta de Emprendimiento es un programa que nació en el 2018. En esta ruta se atendían de forma presencial a los emprendedores que tenían una idea de negocio. Los emprendedores asistían a talleres grupales, a asesorías grupales donde pasaban por todo un proceso de acompañamiento, luego pasaban por un proceso de asesorías personalizadas y luego pasaban a un proceso de
identificación de los aspectos que necesitaban para formalizar su idea de negocio y al proceso de financiamiento de esa idea de negocio. Pero llegó la pandemia y todo lo que era presencial en el año 2020 dejó de funcionar. Por eso nuestras oficinas se veían vacías. Y lo más importante, como entidad gubernamental no podíamos atender a los emprendedores. Llegó el Plan de Desarrollo Distrital con la nueva alcaldía y en este plan de desarrollo se nos planteaba una meta de atender a 23.612 personas a través de la ruta de emprendimiento. Y quedamos así, quedamos como Antoine, el hijo de una de nuestras compañeras de trabajo, cuando empezamos a pensar qué hacemos ahora para atender a los emprendedores. Teniendo en cuenta que existe la metodología Design Thinking para procesos de innovación, nos pusimos a la tarea de llevar a cabo todos los pasos para desarrollar el proyecto. Entonces empezamos por el problema. El problema, y teniendo en cuenta el análisis de datos, aquí es donde entra el análisis de datos, empezamos a entender en el pasado, durante esos 2 años, 2018-2019, qué había pasado con la ruta. Y nos dimos cuenta que habían pasado un total de 2.058 emprendedores. Pero solamente el 4%, o sea, 77 emprendedores, se convirtieron en negocios reales. Y durante la pandemia, solamente 61, el 3%, funcionaron, o sea, seguían funcionando y llevaban menos de 2 años de fundación. Entonces, ¿qué aprendimos? Ahí empezamos a entender que habían unas lecciones aprendidas, que teníamos asesores sin experiencia. Los asesores eran asesores que nunca habían tenido una empresa, ni tampoco habían asesorado. Eran asesores que estaban ahí por ocupar cargos. Segundo, falta de talleres prácticos. Los emprendedores llegaban y simplemente asistían en una charla, pero nadie les decía cómo hacer las cosas. Tercero, la ruta de emprendimiento no generaba conexiones con el mercado. Es decir, no se les enseñaba a los emprendedores cómo salir a vender, ni tampoco los conectaba con clientes reales. Cuarto, no habían alianzas estratégicas con el ecosistema de emprendimiento de la ciudad para fortalecer a los emprendedores. Quinto, había un direccionamiento prematuro a entidades de financiamiento. ¿Qué ocasionaba esto? Ocasionaba que los emprendedores se endeudaran sin todavía aprender a vender y a generar un negocio. Entonces, una vez definido el problema, empezamos ese proceso de entendimiento. Aquí básicamente lo que empezamos fue a reunirnos con las diferentes entidades del ecosistema de la ciudad de Bogotá para entender qué proyectos o qué programas ellos llevaban a cabo para fortalecer a emprendedores. La mayoría de empresas o entidades que estaban relacionadas con el ecosistema estaban desarrollando proyectos de ideación. Entre ellas, la mayoría eran universidades, pero las universidades no era de fácil acceso para cualquier emprendedor. Tenían los emprendedores que ser estudiantes de las universidades para poder acceder al conocimiento. Por ello, encontramos un insight y era que nuestro programa tenía que ser de libre acceso. Aquí, importante, escuchar y entender. Aquí empezamos ese proceso de escuchar, Lean Startup. Luego, seguimos escuchando. Salimos a la calle y empezamos a indagar con los empresarios qué era lo que estaba sucediendo, cuáles eran sus problemáticas. En el marco de la pandemia, muchos empezaron a dejar de recibir ingresos porque todo su mercado era presencial. No tenían temas digitales, no tenían plataformas para comercializar, no aparecían en ninguna plataforma que les ayudara a vender sus productos. Entonces, aquí nos dimos cuenta de la importancia de la digitalización y de la importancia de ayudar a los emprendedores a tomar mejores decisiones, sobre todo en aspectos financieros y en aspectos contables.
Seguimos entendiendo. Nos reunimos con varios gremios, emprendedores y empresarios de diferentes sectores de la ciudad, de diferentes sectores económicos. Y continuamos desarrollando una serie de reuniones y de entrevistas para poder entender mucho más la información. Por eso es siempre clave el proceso de empatizar y conocer los jobs to be done. Con base a esto, creamos unas mesas de trabajo con vendedores informales, otras con artesanos, otra con mujeres emprendedoras, otra con emprendimientos verdes, y cada una de estas mesas nos dieron unas insights bien interesantes que nos ayudaron a construir la ruta de emprendimiento. Listo. Ahora seguimos con ese proceso de definición. En este proceso, una vez identificados los insights que nos dieron las diferentes mesas de trabajo que creamos, nos dimos cuenta que habían 5 aspectos que eran claves. El primer aspecto para obtener una muy buena ruta de emprendimiento era la caracterización de los emprendedores. No todos los emprendedores eran iguales. El segundo, que teníamos que tener una plataforma de formación virtual, porque no todas las capacitaciones, los talleres podían hacerse de forma presencial, lo que nos había pasado con la pandemia. Tercero, que teníamos que tener un sistema de mapeo de oportunidades para los emprendedores, generarles networking, generarles conexión con el mercado. Cuarto, que teníamos que tener un sistema de incentivos, hacer de alguna forma que el emprendedor se viera incentivado y premiado por arrancar y por terminar su proceso de formación. Y quinto, teníamos que tener un componente de innovación verde, dado todas las dificultades que estamos sufriendo en la ciudad respecto a cambio climático. No solamente en la ciudad, sino también en el país. Entonces, con todo nuestro equipo de trabajo, y aquí es donde viene la creatividad, donde viene el desarrollo de las ideas, empezamos a estructurar el primer modelo de nuestra ruta de emprendimiento. Ese primer modelo fue hecho en un tablero, con todo el equipo, pensando y ampliando ese horizonte de creatividad. Pasamos a una siguiente iteración, donde ya empezamos a aterrizar cada una de las temáticas en un formato mucho más formal y empezamos a prototipar. No esperamos hasta tener todo el proyecto hecho, sino empezamos a prototipar las diferentes fases que tenía que tener la ruta de emprendimiento. El primer prototipo fue hacer un taller virtual. En este taller, la gente, y ustedes pueden observar las caras de los emprendedores que asistieron, como que no entendían muy bien por qué estaban ahí. De hecho, algunos de ellos ni siquiera colocaban la cámara. Luego dijimos, vamos a hacerlo también presencial. Pero resulta que la gente no asistió y sobre todo no entendían y no estaban lo suficientemente preparados para asistir al taller y entender de qué les estábamos hablando. Entonces, volvimos otra vez a la mesa de dibujo, a la mesa de desarrollo, empezamos a identificar qué habíamos fallado, y aquí es donde viene todo ese ciclo continuo de construir, medir y aprender del Lean Startup. Mejoramos la experiencia, nos dimos cuenta en qué habíamos fallado y desarrollamos nuevamente otro taller virtual donde mejoramos la experiencia y muchos emprendedores empezaron a entender por qué estaban ahí y por qué nosotros los habíamos convocado. Luego mejoramos la experiencia de lo presencial. Invitamos a personas con negocios en una etapa muy temprana y les empezamos a mostrar paso a paso cómo tenían que arrancar a emprender. Luego empezamos a decir, vamos a prototipar, vamos a testear la conexión con el mercado y empezamos a hacer convenios con centros comerciales para poner a nuestros emprendedores que habían asistido a los primeros talleres con sus productos a través de espacios concedidos por los centros comerciales para vender los productos.
Empezamos a tomarles fotos, a convocarlos de los productos y empezamos las primeras ferias de emprendimiento. Cuando ya construimos todo y ya teníamos el feedback y todo el conocimiento de este prototipo, ya sacamos la solución y nace la ruta de emprendimiento Bogotá-E. Esta ruta de emprendimiento constaba de 4 pasos. El primer paso es una ruta personalizada donde el emprendedor entra, diligencia un formulario y básicamente la ruta de emprendimiento le dice qué temáticas tiene que ver de acuerdo al estado de madurez de su emprendimiento. El segundo paso son los colaboratorios. Los colaboratorios son espacios donde los emprendedores se encuentran, empiezan a tener contacto con las metodologías de innovación y sobre todo empiezan a tener contacto entre ellos. El tercer paso es la Academia de Emprendimiento, a lo cual yo llamo una universidad de emprendimiento, donde los emprendedores tienen todo el contenido para ver, para aprender y para ver todo lo que necesitan para arrancar con su empresa. Y el cuarto paso son las conexiones con el mercado. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, en la ruta personalizada, básicamente el emprendedor diligencia un autodiagnóstico a través de la plataforma, y aquí viene la tecnología, donde la tecnología nos empieza a dar data para entender cuántos emprendedores estaban ingresando y en qué etapas. Diligenciaba sus datos el emprendedor y básicamente recibía un pasaporte digital para ingresar a la plataforma y empezar todo su proceso de acompañamiento y de formación. En los colaboratorios se agendaba un colaboratorio, una cita para asistir al taller. Eran talleres de más o menos 2 horas, donde el emprendedor pasaba por 5 momentos, un momento de ideación, otro momento de construcción de un modelo de negocio, otro momento de hacer networking. Luego pasábamos a la Academia de Emprendimiento, que es básicamente lo que les contaba, una universidad de emprendimiento, donde habían diferentes habilidades para emprender, para habilidades financieras, habilidades para liderazgo de equipos, habilidades para la formalización del negocio, para comercializar. Y esta Academia de Emprendimiento tenía diferentes niveles que el empresario iba cursando a medida que iba avanzando en las diferentes temáticas. Entonces, podía arrancar desde el nivel 1, que era la ideación de identificación de oportunidades, hasta llegar al nivel 7, donde ya pasaba por un proceso de construcción de toma de decisiones y de planeación estratégica, y así con cada una de las habilidades que tenía el emprendedor. Esto nos permitió tener data y empezar a darnos cuenta el modelo, como bien les mencionaba, el modelo de madurez del emprendedor, y empezarnos a dar cuenta cuáles eran las temáticas que más le interesaban a los emprendedores. El cuarto paso era la conexión con el mercado, y era seguir desarrollando espacios con emprendedores donde pudieran comercializar sus productos, pero no solamente en centros comerciales, sino comenzar a relacionarlos a través de ruedas de negocios, ruedas de inversión con posibles inversionistas y tenerles posibles contactos a través de la gamificación. Y aquí es donde entra ese proceso del feedback que nos dieron los empresarios en las mesas de trabajo, donde entran los incentivos. A medida que los emprendedores iban avanzando en su ruta de emprendimiento, se les iban otorgando unas estrellas. Esas estrellas eran puntos que podían ser redimidos por otros beneficios, como talleres especializados, contacto con algún empresario exitoso, poder participar en alguna feria, tener asesorías mucho más 1 a 1, donde puedan hacer preguntas específicas y así más beneficios que fuimos mapeando a través de aliados. Y aquí es donde entra el modelo comercial, aunque esto es un tema gubernamental y no hay modelo comercial, pero siempre es importante buscar aliados y buscar ese proceso de hacer alianzas con terceros para buscar beneficios, para buscar ese gana-gana en los modelos de negocio. Una vez construida la ruta de emprendimiento, la pusimos en marcha. Básicamente salimos a empezar a buscar aliados. Empezamos las conversaciones
con diferentes entidades que nos pudieran prestar esos beneficios. Aquí es importante ustedes como empresarios salgan y busquen aliados. Hay diferentes canales y medios como LinkedIn, como Facebook, Instagram, donde uno puede entender y puede contactar muy fácilmente a una persona. No les dé miedo, simplemente es escribir, levantar el teléfono y escribir o llamar. La peor pregunta es la que no se hace. Así que es muy importante siempre buscar contactos que nos ayuden a generarle valor a esos negocios. Para esto buscamos la alianza con Impulsa, donde construimos el centro de emprendimiento Se Emprende en la Plaza de los Artesanos. Este era un lugar donde los emprendedores podían llegar a resolver inquietudes, trabajar, participar en conferencias, en talleres, todo lo que tuviera que ver con innovación. Desarrollamos el lanzamiento de la Ruta Bogotá, donde tuvimos la asistencia de empresarios y emprendedores. Aquí tuvimos nuestro primer colaboratorio o taller oficial de la Ruta de Emprendimiento. Lo hicimos presencial y nuestros primeros beneficiarios que recibieron la primera certificación y el pasaporte digital para poder entrar a la plataforma e iniciar su proceso. Este era el formulario. Siempre es importante que ustedes en la analítica de datos traten de capturar datos de cliente. Eso sí, respetando procesos de habeas data, respetando los datos de sus clientes, pero siempre es importante captar los datos de sus clientes para entenderlos mucho mejor. Y hacerle analítica de datos. Esto es muy importante. Nuestra plataforma, aquí es donde entra la tecnología en este proceso. La plataforma contenía todas las materias. El cliente simplemente puede entrar, ingresar y ver el contenido que le interesaba, o el emprendedor podría entrar y mirar el contenido que le interesaba. Básicamente tenía videos como esta masterclass que ustedes están viendo, donde podían ver, recibir todo el conocimiento. Bueno, y es más, todavía lo pueden hacer. Tenemos el listado de los emprendedores más juiciosos y que han avanzado más con su proceso de formación. El marketplace de redención de beneficios, donde arrancamos con la construcción de masterclass especializadas para ellos. Empezamos a entregar beneficios como su página web y su hosting a través de diferentes aliados como el Ministerio de las Tecnologías. Y lo más importante, la analítica. Vuelvo y lo repito, la analítica de datos. Creamos un tablero de control que nos permitió empezar a entender dónde estaban los emprendedores, en qué localidades, en qué sectores, en qué estado estaba su empresa, si estaba en ideación, formalización, expansión, consolidación. Nos empezó a dar entendimiento sobre las habilidades que más estaban buscando los emprendedores sobre cada una de las temáticas. Nos empezamos a dar cuenta sobre las localidades en las que más estaban emprendiendo. Nos empezamos a dar cuenta que era a nivel de educación el emprendedor que estaba ingresando a la plataforma, si era universitario, si era bachiller, si había cursado solamente primaria, así como si las mujeres o los hombres quién estaba emprendiendo más. Esto nos ayudó a entender todo este proceso de data para mejorar la experiencia y para crear proyectos como este de entorno en donde ustedes están haciendo parte, que nos permitiera de alguna forma mejorar esa experiencia y mejorar la calidad de la capacitación, de la formación, de la conexión que el emprendedor recibe por parte de la Alcaldía de Bogotá. Aquí tenemos pues más cifras y les presento el equipo de trabajo que llevó a cabo este desarrollo. Como bien les mencionaba, a medida que ustedes trabajen en equipo, que incluyan personas que les complementen su conocimiento, que les complementen su experiencia, ustedes van a poder mejorar los productos y servicios que le van a entregar al cliente. Recuerden,
a medida que incrementan personas en su equipo con ideas, pueden aumentar el horizonte de creatividad de su producto o servicio. Les recuerdo, hay que ver todas las masterclass porque son el insumo vital para todos los talleres en los cuales ustedes van a participar. Muchas gracias y nos vemos hasta las próximas. Chao.